Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El título del mensaje de hoy es Fundación de una vida bendición. Fe, parte 2. Fe, parte 2. Si edificamos nuestras vidas sobre la fe en Dios, podemos ser optimistas y positivos en todas las circunstancias. Y, eventualmente, con el poder todopoderoso de Dios, podremos superar todos los obstáculos. A través del evento milagroso de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, Jesús nos enseña cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la fe y superar obstáculos que son imposibles de superar por nosotros mismos. La fe es creer en la provisión de Dios a través de lo que sea que tengamos. Cuando Jesús preguntó a los discípulos: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?, se dieron cuenta de que necesitarían mucho pan o dinero para alimentar a la multitud. Pero no tenían comida. Tampoco tenían dinero. Vieron lo que no tenían. Vieron la enorme cantidad de personas que no podían alimentar. Los discípulos estaban abrumados por la tarea imposible que Jesús les dio. En ese momento, uno de los discípulos, Andrés, vio la situación de manera diferente. Trató de ver lo que tenían en lugar de lo que no tenían. Trató de encontrar algo de lo que la multitud tenía en lugar de ver lo que no tenían. Y encontró 5 pequeños panes de cebada y 2 peces pequeños de un niño entre la multitud. Los llevó a Jesús y dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? No tenía una fe lo suficientemente fuerte como para creer que Jesús podía alimentar a la multitud con una cantidad tan pequeña de comida. Pero al menos tenía fe en que Jesús podía hacer algo con la comida que ellos tenían. Jesús recibió la comida que Andrés le trajo y la multiplicó abundantemente y alimentó a toda la multitud. Jesús es el Señor que hace milagros a través
de nuestra fe. Él usa no solo nuestra gran fe, sino también nuestra pequeña fe. Jesús dice, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Tal vez el problema y obstáculo que enfrenta hoy es demasiado grande para que lo resuelva. Pero si crees que Jesús puede usar lo que tienes para hacer milagros, Él te ayudará a superar el obstáculo. Jesús te enseña que lo que importa no es el tamaño de tus problemas. Lo que importa es el tamaño de tu fe en el Señor Todopoderoso. Lo que importa no es lo que no tienes. Lo que importa es lo que tienes. Lo que importa no es quién eres. Lo que importa es quién puedes ser por fe en las manos todopoderosas de Dios. En Jesús, Dios te ha dado el derecho de ser su hijo. Tienes el derecho de aceptar su poder todopoderoso para tu necesidad. Hay una historia de un rancho de ovejas en Texas durante la Gran Depresión. El rancho era propiedad de un hombre llamado Yates. No pudo ganar lo suficiente en su operación ganadera para pagar el capital y los intereses de la hipoteca, por lo que estaba en peligro de perder su rancho. Con poco dinero para ropa o comida, su familia tuvo que vivir de los subsidios del gobierno. Día tras día, mientras pastaba sus ovejas sobre esas colinas del oeste de Texas, sin duda estaba preocupado por cómo pagaría sus cuentas. Luego, algunos técnicos de una compañía petrolera llegaron a la zona y le dijeron que podría haber petróleo en su tierra. Le pidieron permiso para perforar un pozo salvaje. Perforaron algunas partes de su rancho a 1115 pies. Alcanzaron una enorme reserva de petróleo. El primer pozo llegó a 80,000 barriles diarios. Muchos pozos posteriores fueron más del doble de grandes. De hecho, 30 años después de descubrir una prueba del gobierno de uno de los pozos, mostró que todavía tenía el flujo potencial de 125,000 barriles de petróleo por día. Y el señor Yates era dueño de todo. El día que compró la tierra, había recibido los derechos de petróleo y minerales. Sin embargo, había estado viviendo con ayudas del gobierno. Un multimillonario viviendo en la pobreza. El problema, no sabía que el petróleo estaba ahí, a pesar de que lo poseía. Los cristianos tienen derecho a poseer y disfrutar de los enormes dones de Dios dados a través de Cristo. Pero es posible que no sean conscientes de su propio derecho al nacer.
Eres como cristiano inconsciente de tu estatus como heredero de Dios a través de Cristo. Pablo dice acerca de los dones espirituales dados a los cristianos en Efesios capítulo 1, versos 3 a 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adaptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Como herederos de Dios, los cristianos tienen libertad del pecado y de la asfixia de la culpa. Y también tenemos poder en el Espíritu Santo para experimentar la vida abundante y el gozo de la comunión con el Padre y sus otros hijos. Al igual que el ranchero texano, antes de encontrar las reservas de petróleo en su tierra, vives en la ignorancia de tu herencia y en un nivel de pobreza espiritual. Cree que Dios te ha dado dones preciosos que puedes usar por fe. Siempre da gracias a Dios y alábalo por todos estos preciosos dones espirituales. Dando gracias y alabando es una de las mejores maneras de darle a Dios lo que tienes. Cree que si ofreces lo que tienes a Jesús con fe, Él te ayuda a superar los obstáculos en tu vida. Jesús puede usar la pequeña fe que tienes para realizar grandes milagros. Así que no dudes en usar tu fe, incluso una pequeña fe. Solo trae cualquier fe que tengas a Jesús. Terminaremos el servicio de adoración de hoy cantando himno. Con alma y voz te alabaré. Versos 1 y 2. Alma y voz te alabaré, yo tus glorias cantaré. Adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra, bendición. En tu palabra, bendición. Clame a ti por mi salud, me dio tu rey poder y virtud. Los reyes pereza ti darán, pues tu palabra escucharán. Y cantarán con dulce son las glorias de tu salvación, las glorias de tu salvación. Gracias por unirse a nosotros en nuestros servicios de adoración en línea hoy. Si tienes solicitud de oración, puede enviarla por un mensaje de texto o llamar al 773-802-1112.
Nuestra iglesia seguirá abriendo para las reuniones dominicales del servicio de adoración todos los domingos a las 11:30 AM. Si quieres dar ofrendas para apoyar nuestro ministerio y misión, por favor, elija una de las formas de dar ofrenda en la pantalla.